Para ello nos acompaña Ernesto Anzieta, experto en relaciones internacionales, nos acompaña desde Quito. Ernesto, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, siempre un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Ernesto, vemos que no solamente hay violencia dentro de las cárceles, sino que es excesiva y es realmente pavorosa, porque no se matan los unos a los otros solamente con balas, es que se decapitan. De las maneras más espantosas vemos lamentablemente lo que sucede desde el año pasado de una manera mucho más frecuente en las cárceles en el país. Pero lo primero es, ¿quiénes se enfrentan contra quiénes para tratar de entender qué es lo que pasa dentro de las cárceles ecuatorianas? Bueno, la mayoría de expertos, incluso la misma policía, mencionan que lo que nosotros estamos observando es lucha entre bandas de crimen organizado y que estas bandas están o bien disputándose rutas del narcotráfico, o bien se están disputando el control de las cárceles, o bien se están disputando, porque a veces al parecer es dentro de cada una de estas organizaciones, liderazgos. Entonces, de hecho, el gobierno ha cambiado la narrativa unas 2 o 3 veces, siendo una de las últimas que el problema es el de los traslados. ¿En qué lugar o en qué lugar no algún líder de alguna organización se encuentra preso? ¿Cuál es el problema con esta narrativa? Que lo que hace es enfocar la problemática en la inmediatez de los homicidios en las cárceles. Y poco se menciona que, un ejemplo muy simple, de todos los presos que se encuentran en el Ecuador, se estima que el 40% no tienen sentencia. Y muchas de esas personas que no tienen sentencia también resultan muertos en las masacres carcelarias. Y insisto, muchos de ellos ni siquiera están vinculados o están en prisión por delitos violentos, sino en lo que podríamos denominar delitos de pobreza. Entonces, la simplificación que hace el gobierno diciendo esto se reduce a bandas internacionales o a disputas de bandas internas, no es del todo cierto. Que existe un buen componente de narcotráfico en todo lo que está sucediendo, yo te diría que sí. Es uno de los tres pilares fundamentales. Sin embargo, también hay que mencionar la desinstitucionalización, que viene básicamente desde el año 2018 con fuerza, unas medidas que podríamos catalogar de neoliberalismo. Uno diría, bueno, pero esto es economía que tiene que ver con las cárceles. Justamente la falta de asignación de recursos, de políticas, la desestructuración del Estado tiene consecuencias y también tiene que ver, más allá de esta desestructuración institucional y la presión externa del narcotráfico, también tiene que ver con una, si uno quiere decirlo, falta de políticas por parte de este gobierno. El gobierno actual es directamente responsable de lo que está ocurriendo, porque para él el tema de las cárceles no es una prioridad y lo ha hecho saber varias veces. Solo hay que tomar en cuenta que la culpa siempre es de alguien más. Y eso, cuando uno ejerce el poder, es difícil de sostener porque estás hablando de un asunto que cae directamente en la administración interna del país. No estamos hablando de relaciones internacionales o presión externa, que es algo difícil de controlar. Aquí tú estás Claro. hablando de políticas internas. Todo tiene que ver además con el modelo que impera en un país, porque esa es la base para el desarrollo de la nación. Hay un punto que también llama mucho la atención, Ernesto, y tiene que ver con el tipo de armas que se utilizan. Algo tiene que suceder para que exista todo un proceso hasta que llegan esas armas al centro penitenciario. No llegarán de la nada, porque además Eh, estamos hablando de armas que no son fáciles de conseguir. Excelente, sí. De hecho, si uno hace un análisis de lo que se ha encontrado, en una cárcel en cualquier lugar del mundo puede encontrar objetos cortopunzantes, algo hechizo por parte de los presos. Acá tú estás hablando no solo de pistolas, sino de armas largas, armas automáticas, granadas, lo que uno podría catalogar elementos de uso militar. ¿Cómo llega esto a manos de los presos? ¿Cómo pasa los filtros? Y en última instancia, digámoslo de esta manera, ¿quién está a cargo de las cárceles? Si uno hace el análisis en los últimos años que ha sucedido con el tema de seguridad, tú tienes que la policía básicamente se hace cargo del sistema carcelario más o menos a partir de 2019 y ahora totalmente desde 2021, adquiriendo una cantidad de poder enorme y no respondiendo de manera adecuada. El ministro del Interior
y el encargado de cárceles son gente que viene de Policía Nacional. Entonces ahí tú estás hablando de un tema absolutamente grave que es la corrupción. Y decirlo en voz alta puede sonar complicado porque la corrupción es algo que uno diría es transversal a Latinoamérica, parte de la idiosincrasia. Aquí estamos hablando de niveles de corrupción elevadísimos, donde no solo son las cárceles, sino oficiales de Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, están vinculados con sistemas de piramidación, de lavado de activos, acusaciones muy serias, que no son solo acusaciones. El aliado principal de este gobierno, los Estados Unidos, levanta visas a un puñado de generales sin dar los nombres. ¿Por qué? Porque estaban vinculados a actividades del narcotráfico y el crimen organizado. Y hay que decir las cosas como son. La guerra contra las drogas, como está concebida actualmente, no funciona porque da los estímulos equivocados. Estructuralmente está diseñada para hacer que el negocio cada vez sea más rentable. Hay factores, insisto, también de carácter externo, los vínculos con el aumento de la producción de coca en Colombia, que se supone que no debería subir, pero todo lo contrario, más allá de la propaganda, es que sigue subiendo desde hace algunos años atrás y afecta al Ecuador, evidentemente, porque esta es una presión que excede el ámbito de la violencia, empieza Claro, a ya meterse en el esto tiene Estado. que ver además con acciones de carácter internacional, pero fíjate, Ernesto, que aquí hay un punto interesante y clave para el análisis sobre el fracaso de la lucha contra el crimen organizado directamente relacionado con las drogas. Si no se cambia el enfoque a nivel mundial, para nuestro caso en América Latina, pues seguiremos viendo este tipo de situaciones. Colombia, el primer productor mundial de cocaína, porque Estados Unidos es la primera nación consumidora de esta droga. Y por distintas razones, van, por ejemplo, naciones como Ecuador, donde se utilizan como medios de comunicación. O en Ecuador ya se está sembrando hoja de coca, también Bueno, podría ser eso. en Ecuador ha habido cultivos de coca, pero son y han sido tradicionalmente de carácter marginal. Acá lo que se observaba eran laboratorios de procesamiento y sobre todo rutas de distribución. Lo que estamos viendo acá es una internacionalización y, si ustedes quieren, profesionalización del negocio del narcotráfico, donde bandas de Colombia y de México, sobre todo de gran calado, han reclutado, han logrado captar bandas nacionales que operan a nombre de ellos. Eso es cierto. Pero independientemente de esta realidad que es propia del mundo criminal, lo que nosotros tenemos en nuestros países es un fracaso de dos modelos que se han diseñado en contra del narcotráfico. El primero, el modelo de guerra. Tenemos bases instaladas en América Latina para supuestamente controlar lo que sucede. En las Galápagos, por ejemplo, se ha instalado una base que es antitécnica desde una consideración de carácter ambiental. No es el tema del día de hoy, pero es como para que se tenga una idea, patrimonio mundial. Tú tienes una base que en realidad no está haciendo mucho para el control del narcotráfico. Y también tienes el enfoque de política criminal. ¿Qué es lo que ha sucedido? Se han llenado las cárceles de presos. Y eso ahonda el problema, evidentemente, de las masacres. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo coincido totalmente con lo que se mencionó. Repensar el enfoque de lo que está sucediendo. Quizás la solución no es construir más cárceles, sino construir más escuelas, mejor salud, mejor educación. Porque cuando uno hace el análisis de la población penitenciaria, al menos en el caso del Ecuador, tenemos que un 40% de esa población está entre lo que es 16 y 29 años, que es muy joven, y el otro 40 es de 29 a 40. ¿Qué te dice eso? ¿Qué tipo de educación tienen? Educación primaria. ¿Qué es o quiénes están en las cárceles? La gente pobre. Y el asunto es 1 más 1 es igual a 2. Si tú reduces la pobreza, y de hecho hay estudios que demuestran que, por ejemplo, los homicidios o crímenes violentos se reducen no donde hay más presencia policial necesariamente, pero sí donde hay más servicios públicos de calidad, educación, salud. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mejora la calidad de vida de la población y no tienen que verse abocados o captados a la criminalidad organizada, que obviamente es altamente tentadora y que es altamente violenta. Las decapitaciones que se mencionaban hace un rato, los asesinatos con excesiva violencia, tienen una misión, que es infundir el terror. Son tácticas, si ustedes quieren, de carácter terrorista desde un punto de vista técnico,
porque independientemente de una visión ideológica, tiene una visión más bien de carácter económico, lo que están tratando de hacer es aterrorizar a la población. La pregunta es, ¿lo han logrado en el Ecuador, sí o no? Sí. Los homicidios de los que se hablaba al inicio del programa aluden a una cárcel que podríamos catalogar cárcel local, una cárcel pequeña. Las masacres de hace unos meses atrás eran lo que son cárceles regionales o megacárceles. Entonces, lo que estamos viendo, si ustedes quieren ver como el proceso, es que la violencia se está expandiendo cada vez más a lugares donde no solía llegar. Y yo quisiera hacer una precisión. Se mencionaba que los lugares del Ecuador que este rato tienen más homicidios son básicamente las ciudades grandes, específicamente Guayaquil. Lastimosamente no es el caso, se está viendo mucho homicidio, sicariato en zonas, el día de hoy, por ejemplo, en Huaquillas, la zona que es frontera sur del Ecuador, frontera norte del Ecuador también, en provincias interiores de la costa como Los Ríos. Entonces lo que hay es también una ocultación por parte de los medios de prensa y del gobierno nacional aquí en el Ecuador de la verdadera magnitud de la violencia, porque claro, lo de las cárceles no se puede ocultar, es demasiado masivo, demasiado fuerte e inmediato, pero los homicidios son constantes, diarios y generalizados a lo largo del país. Fenómenos, ciudades donde no se veía este tipo de violencia jamás, este rato se está normalizando la situación. Y ese, a mi juicio, es el riesgo más grande, que las personas asuman el estado de violencia como el estado natural, algo como lo que les está ocurriendo lastimosamente en México. Algo que sucede en México desde hace varios años, y aunque el presidente López Obrador se compromete en tratar de bajar esos niveles de violencia, es tan estructural, tan institucionalizado, que ha resultado realmente muy difícil, un tremendo desafío. Muy grave la situación en Ecuador. Ernesto, gracias por ayudarnos a comprenderlo. Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto Buenas noches. verles. Muchísimas gracias.